Por ejemplo, digamos que tengo yo dos matrices de las cuales yo pude extraer la determinante. Voy a tomar acá ejemplos que podríamos hacer también de forma genérica, ¿no? Pero bueno, digamos que tengo una matriz, estamos hablando de matrices cuadradas, ¿no es cierto? Digamos que tengo yo acá mi primera matriz, digámoslo de forma bien genérica, una matriz de 3 por 3. Y recuerden que la determinante, pues, se notaba con estas barras de acá, ¿no? Digo resolver, por ejemplo. Digo resolver y tienen ustedes algo como esto. Entonces, lo que estoy pidiendo aquí es la determinante. Recuerden que para matrices íbamos a utilizar o un corchete o íbamos a utilizar un paréntesis, ¿de acuerdo? Pero no estas barras. Entonces, digamos que tengo yo otra matriz más, de la cual puedo hacer un producto con la primera. Como estamos hablando de matrices cuadradas, ¿no es cierto? Si tengo que multiplicar A con otra matriz, esa matriz va a tener que necesariamente tener las mismas dimensiones que A. Tiene que ser también de 3 por 3. Porque recuerden ustedes, tengo una matriz de 3 por 3. Para poder multiplicar con otra necesito que este número sea 3. Y este de acá puede ser cualquiera. Pero en el caso de determinantes, como hablamos siempre de cuadradas, pues no puede ser de 3 por 4. Tiene que ser de 3 por 3 mismo. Así que la otra matriz debe tener las mismas dimensiones. Entonces puedo tener una matriz B, que igualmente sea de 3 por 3, ¿no es cierto? Voy a denotar con B's ahora. Y digamos que también puedo extraer pues la determinante de esta de aquí. Entonces, mi producto A por B, producto matricial, ¿no es cierto? Me va a dar otra matriz de 3 por 3. Recuerden ustedes que siempre son pues estos dos números los que me dan la dimensión de la matriz resultante, ¿no? Y son pues los de la mitad los que me dicen si es posible hacer el producto, ¿ok? Entonces va a ser otra de 3 por 3. Bueno, entonces hay una regla que me dice que el determinante de esta matriz AB va a ser igual al producto del determinante de A por el determinante de B. ¿Ok? También podría escribirse obviamente de esta forma, ¿no? Yo a veces pongo det o a veces pongo con las barras. Recuerden que los determinantes son escalares, son números, no me va a dar un vector, una matriz, ¿no es cierto? Son escalares, centralmente es el producto de dos números, no es el producto de dos matrices. Cuando yo digo determinante de A por determinante de B. Entonces esto me va a dar, en efecto, un número, como tengo acá, ¿no es cierto? Entonces esto de acá obviamente podríamos corroborar con ciertos ejemplos. Bueno, esto puede tomar un poco la mano, pero podríamos hacer directamente en el Octave. Ok, tengo yo esa pantalla limpia ahí del Octave. Voy a definir pues un par de matrices. Las dos deben tener las mismas dimensiones. Hagamos igualmente que sea de 3 por 3. Ok, esa es mi primera matriz, la matriz A. Y voy a ingresar otra matriz más. Y tengo mi matriz B. El producto de las dos guardemos en una variable que se llame AB para que tenga sentido, ¿no? Esto es AB o A por B. Y las determinantes de cada una pues sería, por ejemplo, determinante de A es 4, el determinante de B es 22, el determinante de AB es 88, que obviamente es 4 por 22. Entonces esto sí cumple y obviamente, como se darán cuenta, pues no importa en absoluto si yo multiplico pues determinante de A por B o determinante de B por A, me va a dar exactamente lo mismo. No pasa nada ahí. Podríamos hacer un experimento extraño. Podría crear una variable BA, que sea B por A. Les voy a recordar cuánto varía A por B. Si yo saco el determinante de BA, pues también voy a obtener 88. El producto de matrices no es conmutativo. Definitivamente BA y AB son matrices diferentes, ¿no es cierto? Pero en términos de determinantes, pues la regla me dice que determinante del producto de dos matrices tiene que ser igual al producto de las determinantes de cada matriz. ¿Sí? Entonces, si yo tengo AB o tengo BA, no importaría, estaría haciendo 4 por 22 o 22 por 4 va a dar lo mismo. Entonces, si bien no es conmutativo el producto, pues en términos de determinantes pues me va a dar lo mismo. Voy a seguir dando los 88. Podría haber puesto algo así. Puse determinante de BA igual determinante de B por determinante de A. Eso es lo que yo acabo de hacer aquí. De esa manera queda demostrado con mi ejemplo, ¿no? Esto podemos hacer una demostración un poco más rigurosa, pero en estas clases de acá pues no queremos nunca demorarnos mucho en las clases en línea, sino queremos sacar provecho de la clase en tan solo una hora como mucho. Bueno, sigamos mencionando otras propiedades y tratando pues de demostrarlas directamente aquí en el Octave. Quisiera saber si hasta aquí existe alguna pregunta, por favor, o está más claro que el agua. Entonces, continuemos esto. Bueno, entonces tengo otra propiedad más que me dice lo siguiente. Dice que el determinante de la matriz A es igual al determinante de la transpuesta de A. Vamos a explicar qué es una transpuesta, ¿no? Digamos que tengo yo mi matriz A, digamos una matriz muy pequeña. Estamos hablando por el momento de matrices cuadradas, ¿no? Pero el término de
transpuesta también se aplica a matrices que no son cuadradas. Bueno, entonces digamos que yo quiero sacar otra matriz, la cual voy a denominar a la T o a transpuesta, y que simplemente equivale, pues, hagan ustedes de cuenta que yo cojo y giro esta matriz de acá, de manera que las filas se convierten en columnas. En vez de tener A1, 1 y A1, 2 hacia la derecha, voy a tener hacia abajo, y acá puedo tener A2, 1 y A2, 2. En pocas palabras, el elemento IJ de A es igual, o llegará a ser igual al elemento JI en su transpuesta. Hagamos este ejemplo con números más bien, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de transpuestas, no importa que sea cuadrada. Acá tengo una matriz de 2 por 3, por ejemplo. Entonces la transpuesta de esto de acá, como les digo, es como si giráramos esto de aquí. Me va a salir 6, 1, 2 en este sentido y 3, 0, 4 en este otro sentido. Verifiquemos a ver si se cumple esto que yo había colocado por acá arriba. Por ejemplo, hablemos del elemento 2, 3 de B. O sea, aquí I vale 2 y J vale 3. Eso quiere decir elemento 2, 3. El elemento que se encuentra en la segunda fila y en la tercera columna, ¿no? Segunda fila, tercera columna viene a ser este elemento de acá. Me dice que en la transpuesta tiene que ser esto igual al elemento que se encuentra en la posición 3, 2. Si voy justamente a la transpuesta a buscar el elemento que está en la posición 3, 2, tercera fila, segunda columna, voy a hallar el 4. Y esto va a pasar con todo el resto de elementos, ¿no? Esta es la condición que ustedes tienen que siempre chequear cuando se trata de matrices transpuestas, ¿no? Como les digo, es como si hubiéramos girado nada más la matriz, y eso es lo que vamos a tener. Aquí en el octav, para yo poder obtener la transpuesta, simplemente utilizo el apóstrofe. Si hagamos de cuenta, esta era mi matriz A. Si quiero la transpuesta de A, pongo A apóstrofe. Apóstrofe no es una tilde, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver, ¿no? Entonces tengo el 1, 2, 3, pero hacia abajo, es decir, la primera fila en A ahora corresponde a la primera columna en A transpuesta. La segunda fila de A ahora es la segunda columna y la tercera fila de A es la tercera columna. Y lo que les decía, si yo voy a buscar, por ejemplo, el elemento 2, 1 de A, 2, 1 quiere decir segunda fila, primera columna, debe encontrarse en la posición 1, 2 en la transpuesta, ¿no es cierto? 1, 2 sería primera fila, segunda columna es esta de acá. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de una transpuesta. Creo que nada se van a olvidar sobre eso de ahí. Bueno, ¿y qué con respecto a las determinantes? Existe una regla que me dice que el determinante de A o de cualquier matriz va a ser igual al determinante de A transpuesta. Y esto obviamente pues se puede verificar. Ustedes recuerdan acá, yo tenía el determinante de A es 4 y el determinante de A' es también 4. Debe haber guardado A' en otra matriz por si acaso. Sí, B es A transpuesta, determinante de B es 4. Entonces se verifica esta propiedad aquí. Si quisiéramos comprobar con una matriz genérica, podemos hacer con una matriz pequeñita de 2 por 2, ¿no es cierto? Por ejemplo, de esta misma matriz de acá, que cogemos todo esto de aquí. ¿Cómo quedaría la determinante de eso? Ustedes recuerdan cómo se calculaba este por este, menos esta por este. Y esta viene a ser la determinante de A. Y si ahora cogiéramos la transpuesta sería esta que se encuentra aquí. Pues igual yo hago de esta manera, por ejemplo, me queda exactamente lo mismo. Y si hacemos la misma comprobación en una de 3 por 3 utilizando Sarus, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que también es pues exactamente lo mismo, ¿no? Esa es la segunda propiedad que tenemos con respecto a determinantes. Quisiera saber si aquí existe alguna pregunta, por favor. Por favor, una pregunta. Si es que entendí bien, la comilla era para hacer la transpuesta, ¿no es cierto? Así es. Ya. Sí. ¿Y la inversa es lo mismo que la transpuesta? No, es otra cosa completamente diferente. Ya, listo, perdón. Gracias. La inversa es una matriz que si nosotros multiplicamos por la matriz de la cual es inversa, ¿sí? A por A inversa, por ejemplo, obtenemos la matriz de identidad. Eso nos va a ayudar a resolver sistemas de ecuaciones. Eso es algo diferente. Vamos a verlo en las próximas clases. Ojalá la próxima semana mismo podría ser, ¿verdad? Porque es como que el siguiente paso, el siguiente capítulo, el siguiente tema. Bueno, sigamos viendo. Hasta aquí interesante lo que hemos visto, pero la verdad no me ayuda mucho a facilitarme a hacer más rápido el cálculo de una determinante, ¿no es cierto? Bueno, ciertas otras cosas que se pueden usar para calcular rápidamente la determinante y cosas evidentes, digamos, que pueden aparecer por ahí. Por ejemplo, hagamos de cuenta que tengo yo la siguiente matriz. Si yo tengo toda una fila de ceros, e incluso si tengo yo toda una columna de ceros, porque a final de cuentas podría ser que es la transpuesta.
¿no es cierto? Que la fila de ceros se convierte en columna. O bueno, puedo tener cualquier otro número acá. Pero si tengo yo toda una fila de ceros o toda una columna de ceros, pues la determinante se va a hacer 0 el momento en que yo haga el cálculo, ¿no es cierto? Eso va a pasar. Ya se han dado cuenta de eso de ahí. Entonces, tanto de B como de C, el determinante sería 0. Entonces, podremos escribir acá nada más. Si una matriz, yo voy a poner A genéricamente. Yo a veces digo fila, a veces digo renglón. Un renglón de ceros. Un renglón nulo también pueden encontrar en algunos lados. Columna, pues su determinante es 0. Muy fácil, muy directo de acordarse, ¿no es cierto? Ok, ¿para qué estar pasando tiempo? De igual manera, hagamos de cuenta que tengo yo pues una matriz cualquiera. Hagamos una matriz pequeña, una matriz genérica. Insisto que siempre estamos trabajando con cuadrados. Tengo eso de ahí. Digamos que tengo yo otra matriz. Puedo llamarle A' a esta matriz, pero no quiero que haya confusión con la transpuesta. Luego ven la comilla, porque justo en octave la comilla quiere decir transpuesta, ¿no? Pongámosle otro nombre más bien. Digámosle A estrella, voy a poner aquí. Una A alterada, digamos así. Digamos que tengo yo otra, en la cual yo cogí toda una fila o toda una columna de A y la multipliqué por una constante. Pongámosle K a la constante. Esa es la única diferencia. Acá falta la K. Esa es la única diferencia con respecto a A, ¿no? Cogí un renglón y multipliqué por una constante. Entonces me dice la propiedad que el determinante de esta matriz modificada va a ser igual que haber cogido pues el determinante de A y haber multiplicado por la constante, o lo que diera lo mismo, ¿no? Que el determinante de A es igual a 1 sobre la constante del determinante de esta matriz modificada. Me va a dar exactamente lo mismo. Ok, entonces esta también es otra muy importante, y lo interesante es que funciona tanto para filas como para columnas. Si yo cogí una fila o una columna de A, sí, y obtuve esta otra, pues se cumple lo mismo, lo que ya había escrito anteriormente. Esto podríamos corroborarlo mejor, ¿no es cierto? Para que no quede duda alguna. Puedo ver yo acá, por ejemplo, podemos hacer a mano también. Puedo coger la matriz que tenía antes. A ver, tengo yo esta matriz A, esta matriz que tengo aquí, ¿no es cierto? Y podríamos pues generar una nueva matriz y a ponerle justamente A estrella. Digamos, por el momento voy a copiar que queda estrella igualito a, y ahora voy a modificar a estrella, ¿no? Digamos que cojo yo la segunda. Esto no tienen que ser expertos en Octave para esto de aquí. No voy a indicar mucho. Esto hace que se coja toda la segunda fila de A estrella, ¿de acuerdo? Y voy a decir que esta segunda fila va a ser igual pues a la segunda fila de A, igual a la segunda fila de A, pero luego de que le multipliqué, por ejemplo, por 3. Podemos comparar nuevamente. Esto es A estrella y esto es A. Si ustedes se fijan, son iguales, solamente que cogí el segundo renglón de A, lo multipliqué por 3 y acabo de obtener esta de acá. Entonces ahí está, ¿no es cierto? Tengo A, que es la matriz original, digamos, ¿no es cierto? De la cual hagamos de cuenta que yo ya sé el determinante. El determinante de A yo ya lo había calculado anteriormente. Era 4, si no estoy mal, 4. Y resulta que me dan, pues ahora dice, calcula el determinante de esta A estrella. Y yo me doy cuenta al momento en que me fijo que en realidad, pues, es exactamente igual a A. Pero lo único que hicieron fue multiplicarle por un escalar. Si en este caso, siempre que digo escalar me refiero a un solo número real, podría ser una fracción también, podría ser positivo, podría ser negativo. Si en este caso de aquí es K, ¿no? K, que es 3, ese viene a ser. Entonces, en teoría, pues, el determinante de A estrella tendría que ser igual, pues, a este 3, multiplicado por el determinante de A, que era 4, y por lo tanto me tiene que dar 12. Entonces, si yo calculara, pues, el determinante de esta matriz de aquí, si así ustedes quisieran hacerlo a mano o no. Hay un momento que nos familiarizamos tanto con el Octave, con el MATLAB, que pues ya nos da pereza de hacer todo a mano, pero no tiene sentido que seamos así. Vamos haciendo, a ver si me van ayudando ustedes a ir pues encontrando las respuestas, ¿no? A ver, vamos primero con esta de aquí. Esta me va a dar 24, esto me da 0, no lo voy a escribir, esto me va a dar menos 9. Y todo lo que se viene, como ustedes recuerdan, pues ya tiene que ser cambiado el signo. Tengo esto, me da 0. Esto me da 15. Como tengo que cambiar el signo sería menos 15. Y finalmente tengo eso de ahí. Eso de ahí me va a dar menos 12. Como tengo que cambiar el signo sería pues más 12. Y esto de aquí pues, como ustedes pueden ver, me va a dar justamente 12. 4 menos 15 es 9. Menos 9 es 0. Y me queda el 12. Entonces queda comprobado, digamos que como un ejemplo. También se podría comprobar de forma genérica utilizando una forma genérica de las matrices que yo pongo con coeficientes genéricos, ¿no es cierto? Ya, entonces acuérdense de esto de acá.
no es que cogí toda la matriz y multipliqué por un escalar. Cogí una sola fila o una sola columna y multipliqué por el escalar. Y ya se ve modificado el determinante. Si yo esta matriz de acá, la matriz A, lo hubiera multiplicado todos los renglones por 3, ahí es muy diferente. Si quieren hagamos eso. Digamos que tengo que B es igual a 3 por A. Entonces pueden ver, esto es A, esto es B. B es, al multiplicar por 3, todos los renglones de la matriz A, ¿no es cierto? Entonces ya no va a ser igual. Recuerden ustedes, determinante de A, ustedes pueden ver, determinante de B, ya no me da igual, ¿no es cierto? Justamente multiplicó pues 3 veces por 3, ¿sí? Porque fueron 3 filas las que yo modifiqué multiplicando por 3. Es toda la matriz, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, recuerden eso de ahí, a veces uno se equivoca ahí, ¿no? No es que A estrella es toda la matriz A multiplicado por un escalar. Fue solamente un renglón de A que se multiplicó por el escalar. Si yo convierto todos los renglones, todos los 3 renglones, ¿no es cierto? Entonces tendría que multiplicar por el escalar 3 veces, porque tengo 3 renglones. De eso de ahí, por favor, no se olviden. Quisiera saber si tienen alguna pregunta con respecto a esto, por favor. Y bueno, algo curioso es que también funciona para columnas. Si hubiéramos multiplicado por un escalar no un renglón, sino una columna, pues tengo exactamente el mismo caso, ¿no? Sería el determinante de la original por el escalar que multiplicó la columna. Y bueno, ¿para qué me sirve esto de acá? Ya nos vamos acercando para allá. Siguiente cosa, tengo que indicarles qué es una matriz triangular. Bueno, simplemente hablamos de que por debajo de la diagonal principal o por arriba de la diagonal principal, todos los elementos van a ser ceros. Por ejemplo, si podemos claramente identificar que todos los elementos que se encuentran por arriba de la diagonal principal, ¿cuál era la diagonal principal? Acuérdense, es esta de aquí. Y es fácil de encontrar en matrices cuadradas, no hay por dónde perderse. Esa es la diagonal principal y todo lo que está marcado de verde pues es justamente todo lo que está hecho ceros. Entonces acá tengo pues a final de cuentas ese triángulo. Entonces si el triángulo de ceros se encuentra arriba de la diagonal, es decir que todos los elementos que no son ceros están por debajo de la diagonal, pues esta de acá viene a conocerse como una matriz triangular inferior. Es decir, lo que me dice si es superior o inferior es donde no tengo los ceros. Sí, el triángulo de ceros, claro, está arriba de la diagonal, pero donde todavía tengo elementos es justamente por debajo de la diagonal. Entonces es ahí donde se me define si es superior o es inferior. El ejemplo contrario pues sería algo como esto, como lo que hacemos cuando estamos aplicando Gauss, por ejemplo. Entonces, una vez más, la diagonal principal está acá, claramente, y el triángulo de ceros, ¿no es cierto?, se encuentra en este caso por debajo de la diagonal principal. Voy a marcarle así. Entonces, ¿dónde es donde me quedan los elementos? Donde no están los ceros, pues está justamente encima de la diagonal, y esto quiere decir que esta es una matriz triangular superior. El nombre superior o inferior viene dado por donde están los elementos, no por donde están los ceros. Si los ceros están abajo, es triangular superior. Si los ceros están arriba, es triangular inferior. Ahora bien, no importa que en la diagonal tenga todos unos. Sí, porque cuando nosotros hacíamos con Gauss, si ustedes recuerdan, tengo algo como esto, es 1, 0, 0, pongámosle un nombre. Sí, en este caso es todos unos, ¿no es cierto? Sigue siendo una matriz triangular superior, porque los elementos se encuentran... Los elementos que no son ceros están arriba. Tenga o no tenga los unos. En el caso de que tuviera yo los unos ahí, pues es una triangular superior unitaria además, ¿sí? O estoy en forma escalonada. Ustedes recuerden, forma escalonada, ¿no es cierto? Entonces, tanto esta de acá arriba como esta de acá abajo, las dos son triangulares superiores. Lo único que no puede haber para que sea una matriz triangular es que en la diagonal principal no pueden haber ceros. Es así, tiene que ser así porque tiene que ser así. Es decir, si yo cojo a la que yo haya puesto aquí y le pongo pues un 0 acá, me va a decir este es triangular superior, pero la verdad tengo un 0 en la diagonal principal y eso ya no es una matriz triangular. Eso sí, no hay cómo perdonarlo. Para que sea triangular, aparte de tener pues o solo ceros arriba o abajo de la diagonal principal, pues no debe contener ceros en la diagonal. Donde sí puede contener ceros, francamente, no es un pecado si tengo yo un 0 por acá. Esa no es la diagonal. Sí puedo tener un 0 ahí, ¿no? Sigue siendo una triangular superior, eso que tengo ahí. Eso no es, pues, no tiene nada de malo. Bueno, ¿y por qué estamos diciendo esto de las triangular superior, triangular inferior? Si nosotros tuviéramos, pues, matrices triangulares, dice superior o inferior, al tener tantos ceros ahí, pues calcular el determinante se hace ultra fácil. Entonces la misma cosa yo podría tener, voy a copiar nuevamente la matriz A,
en D. Y yo puedo pues llenar de ceros, grabémoslo en D mismo. Y bueno, he llenado de ceros, ¿no es cierto?, abajo para poder hacer una matriz triangular superior. Se llama tri-U porque es triangular, es upper triangular, no, triangular superior quiere decir eso de ahí. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, una matriz triangular inferior, sería tril, y ahí tengo una triangular inferior. ¿Por qué la L? Porque es lower triangular, triangular inferior. En este caso, fíjense ustedes, en cualquiera de los dos casos tengo matrices triangulares. ¿Cuál es el determinante de D? El determinante de D es 8. ¿De dónde saqué este 8? Fácil. Para poder obtener el determinante de una matriz triangular, solo tengo que multiplicar los elementos de la diagonal principal. Bien sea D o bien sea E, como tengo yo ahí. Se pueden fijar 1 por 4 y por 2. Entonces, bueno, esta es otra propiedad. Esta es una propiedad no solo de los determinantes, sino del determinante de una matriz triangular. Entonces podría poner acá, sea A igual a lo siguiente, pongamos una de 3 por 3, pero funciona para incluso de 2 por 2, ¿no? Que una matriz triangular de 2 por 2, pues simplemente tiene un 0, es mucho más simple, ¿no? Entonces tengo yo esa matriz ahí, ¿no es cierto? ¿Y cómo le haría triangular? ¿Cómo podría decir triangular? Por ejemplo, digamos que tengo acá ceros. Es triangular porque tengo ceros por debajo, todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal. Donde tengo la diagonal principal está aquí, recuerden, y en la diagonal principal no puedo tener los ceros. Entonces esta de acá es triangular superior y el determinante de esta de aquí pues sería simplemente el producto de los elementos de la diagonal principal. El producto de los elementos de la diagonal principal. No importa si sea triangular superior o si sea triangular inferior. No importa si es de 2 por 2, 3 por 3, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, esta simple matriz de aquí es una matriz de 2 por 2. Una matriz muy simple de aquí, muy simplona. Yo tengo acá mi diagonal principal. Por lo tanto, según la regla, todos los elementos que se encuentran por debajo de la diagonal principal, si sea un hito, pues son ceros. Así que esta también viene a ser una triangular superior. Y si yo calculo el determinante de esta de aquí, me dice A1, A22, menos 0 por A12, ¿cierto? Así es el determinante, que al final de cuentas va a ser A11 por A22. Nuevamente, pues simplemente los productos de los elementos que están en la diagonal principal. Bueno, entonces, imagínense ustedes qué conveniente que fuera poder transformar una matriz en una matriz triangular superior o inferior y luego obtener el determinante de eso de ahí, porque obtener el determinante es pan comido. Es como se podrían imaginar que yo puedo transformar una matriz en triangular superior o inferior. Y hemos visto a final de cuentas con Gauss. Nosotros hacíamos Gauss justamente para dejábamos unos en la diagonal principal y todo lo debajo de la diagonal principal pues teníamos ceros. En este ejemplo de acá no hace falta que les hagamos unos a todos. Lo importante es que hagamos ceros todo lo que está por debajo o todo lo que está por arriba también, porque también va a servir eso de ahí, ¿no es cierto? Entonces justamente la siguiente propiedad es tal vez la más importante de todas. Voy a hacerles acuerdo de las operaciones que eran posibles en una eliminación gaussiana. Podíamos intercambiar filas, que más está permitido. Multiplicar una fila o un renglón por un escalar, ¿se acuerdan? Multiplicar un escalar por una fila. Y finalmente también está permitido pues sumar con el múltiplo de otro renglón. Sumar un renglón con el múltiplo de otro renglón. Entonces, esto era lo que estaba permitido en la eliminación gaussiana. Vamos analizando las cuestiones. Si multiplico yo con respecto a los determinantes, si multiplico yo bien sea una fila o bien sea un renglón, una columna, perdón. Voy a ampliar esto para el caso de columnas. En eliminación gaussiana solo se valen filas, no hay cómo intercambiar columnas, ¿no es cierto? Pero cuando estamos hablando acá de determinantes, fila o columna es permitido. Entonces, si yo multiplico una fila o una columna por un escalar, acabamos de ver, ¿no es cierto?, que el determinante sí cambia. Sí cambia, ¿no es cierto? ¿Qué tendríamos que hacer acá? Pues era simplemente, digamos que estamos hablando de una matriz A y que esto es la propiedad 1, la propiedad 2, la propiedad 3. Entonces, si hablamos de la propiedad 2, ¿no es cierto? Recordemos que esta nueva matriz, o la determinante de esta nueva matriz, pues era el escalar. Por lo tanto, según la regla, todos los elementos que se encuentran por debajo de la diagonal principal, si sea un hito, pues son ceros. Así que esta también viene a ser una triangular superior. Y si yo calculo el determinante de esta de aquí, me dice A1, A22, menos 0 por A12, ¿cierto? Así era el determinante, que al final de cuentas va a ser A11 por A22. Nuevamente, pues simplemente los productos de los elementos que están en la diagonal principal. Bueno, entonces, imagínense ustedes qué conveniente que fuera poder transformar una matriz en una matriz
triangular superior o inferior y luego obtener el determinante de eso de ahí, porque obtener el determinante es pan comido. Es como se podrían imaginar que yo puedo transformar una matriz en triangular superior o inferior. Bueno, ya hemos visto a final de cuentas con Gauss. Nosotros hacíamos Gauss justamente para dejábamos unos en la diagonal principal y todo lo debajo de la diagonal principal pues teníamos ceros. En este ejemplo de acá no hace falta que les hagamos unos a todos. Lo importante es que hagamos ceros todo lo que está por debajo, ¿sí? O todo lo que está por arriba también, porque también va a servir eso de ahí, ¿no es cierto? Entonces justamente la siguiente propiedad es tal vez la más importante de todas. Voy a hacerles acuerdo de las operaciones que eran posibles en una eliminación gaussiana. Podíamos intercambiar filas. ¿Qué más está permitido? Multiplicar una fila o un renglón por un escalar, ¿se acuerdan? Multiplicar un escalar por una fila. Y finalmente también está permitido pues sumar con el múltiplo de otro renglón. Sumar un renglón con el múltiplo de otro renglón. Esto era lo que estaba permitido en la eliminación gaussiana. Todos ya sabemos de eso de ahí. Y lo sabemos de memoria. Bueno, vamos analizando las cuestiones. Si multiplico yo con respecto a los determinantes, si multiplico yo, bien sea una fila o bien sea un renglón, una columna, perdón. Voy a ampliar esto para el caso de columnas. En eliminación gaussiana solo se valen filas, no hay cómo intercambiar columnas, ¿no es cierto? Pero cuando estamos hablando acá de determinantes, fila o columna es permitido. Entonces, si yo multiplico una fila o una columna por un escalar, acabamos de ver, ¿no es cierto?, que el determinante sí cambia, ¿no es cierto? ¿Qué tendríamos que hacer acá? Pues era simplemente, digamos que estamos hablando de una matriz A, ¿no es cierto? Y que esto es la propiedad 1, la propiedad 2, la propiedad 3. Entonces, si hablamos de la propiedad 2, ¿no es cierto? Recordemos que esta nueva matriz, o la determinante de esta nueva matriz, pues era el escalar por el determinante de la matriz original. Eso ya lo sabíamos antes. ¿Qué pasa si yo intercambio un par de filas o un par de columnas? ¿Cómo afecta esto a la determinante? Entonces, una propiedad importante lo que hace es que esta matriz alterada, a la cual yo cogí A original, intercambié dos columnas o dos filas. La determinante de esta matriz alterada es igual al determinante de la matriz original cambiado el signo. Es un menos. ¿Okay? Estas son como las propiedades más importantes de los determinantes. Y la parte 3, igualmente obtengo yo una matriz alterada sumando con el múltiplo de otra fila, ¿no es cierto? Típico que digo R2 es igual a menos 2 veces R1 más R2. El típico cuando estamos haciendo eliminación gaussiana para convertir en ceros, para poder agregar ceros en la matriz. Pues aquí el determinante no cambia, es exactamente lo mismo. Bueno, y esta es una cosa muy importante, porque quiere decir, si yo aplico esto, o en pocas palabras, ¿para qué utilizaba yo en eliminación gaussiana esto de sumar con el múltiplo de otra fila? Para agregarle ceros, ¿se acuerdan de eso, no es cierto? Entonces, si agrego ceros con este método, obviamente, pues el determinante no cambia, ¿no? Y esto es excelente, porque quiere decir que yo puedo agregar todos los ceros que quiera para convertir una matriz en una matriz triangular, sabiendo que el determinante no le va a pasar nada. Y luego que ya le tenga bien hecha, pues calculo el determinante de esta nueva matriz y sé que simplemente es el producto de los elementos que se encuentran en la diagonal principal. Así de simple. Bueno, por ejemplo, voy a ingresar nuevamente una matriz. Voy a basarme en el mismo ejemplo de siempre, por ejemplo. 1, 2, 3, menos 1, 4, 5, 0, 1 y 2. ¿Ya? Esa es mi matriz A. Sí, esa es A. ¿Estamos de acuerdo? Y recordemos que el determinante de A era 4, ¿no? Todos sabíamos de eso de ahí. Digamos que obtengo otra matriz, una matriz B. ¿Y cómo obtengo esa matriz? Digamos que lo que voy a hacer es sumar el renglón 1 y el renglón 2 para modificar el renglón 2, ¿no es cierto? Sí, y digamos que eso lo guardo en algo llamado B. O sea, al inicio puedo hacer que B sea un clon de A y luego modificar pues este clon de acá, ¿no es cierto? Entonces, digamos que voy a coger yo todo el primer renglón cogemos el segundo renglón de B y digo que va a ser igual a la suma del renglón 1 con el renglón 2. Entonces ahora me acaba de quedar así. ¿Sí ven? Este era el B original y ahora sume 1 con 2. 1 menos 1, 0. 2 más 4, 6. 3 más 5, 8. Entonces ahora tengo esto. Entonces la típica operación que hacemos en eliminación gaussiana, ¿no es cierto? Pero ahora, como ustedes se acaban de dar cuenta, acabo de insertar más ceros y eso va a hacer que el determinante siempre sea más fácil. Si yo mando a calcular determinante de A de nuevo, recuerden que es 4, mando a calcular el determinante de B, me va a seguir diciendo que es 4. Es decir, esta operación que me permitió meter ceros aquí, no modificó en lo más mínimo el determinante. ¿De acuerdo? Yo puedo seguir agregando ceros acá, que le va a ser más fácil, de esta manera obviamente,
y me va a ser muy fácil poder obtener el determinante. Y bueno, voy a ver pues un ejemplo de esto de aquí. Lo último que me estaba faltando de mencionarles con respecto a matrices es acerca de qué es una matriz simétrica. Bueno, matriz simétrica es la siguiente. Digamos que yo tengo una diagonal y luego tengo yo números alrededor de la diagonal, ¿ok? Y todos los números pues lucen de esta forma. Si ustedes se dan cuenta aquí, acá está la diagonal, marquémosla para que todos sepan dónde está. Tengo una simetría aquí. Es como que el uno es un reflejo, el espejo de la otra, utilizando pues como espejo la diagonal. Eso es lo que tengo hecho acá. Entonces, eso se denomina una matriz simétrica. Digamos que es simétrica si el elemento A y J es igual al elemento AJ. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto? El elemento A23, por ejemplo, segunda fila, tercera columna, vendría a ser este de acá, ¿ok? Tiene que ser igual al elemento 32. El elemento 32, tercera fila, segunda columna, es este de aquí, ¿no? Esa es una matriz simétrica. Bueno, veamos un ejemplo de cómo puedo utilizar yo las propiedades que acabo de señalar para poder encontrar una manera más fácil una determinante, ¿sí? Puedo basarme en la misma matriz de siempre. Entonces, ya saben que si escribo así, estoy diciendo la determinante de esa matriz de ahí porque tengo barras en vez del otro, ¿no? Entonces ya sabemos que va a salir esta de acá 4, ¿no? Pero utilicemos las propiedades para hacer más fácil. Yo podría resolver esto con Sarrus, ¿sí? Pero hagámoslo ahora utilizando las propiedades para poder reducir a una forma triangular. Debido a que tengo yo ya un 0 debajo de la diagonal, pues voy a hacer de una vez que sea triangular superior, es decir, llenar de ceros todo lo que está abajo de la diagonal. Porque también se valdría llenar todo lo que está arriba, pero ya que tengo un 0 abajo, pues hagámoslo abajo. Bueno, entonces primero tengo que desaparecer este menos 1, eso ya lo hemos hecho muchas veces. Podría sumar simplemente las dos, tal como hice hace un rato en el octavo, ¿no? Entonces podría tener algo como, por ejemplo, que R2 es igual a R1 más R2, ¿cierto? Y si tengo eso de ahí, voy a llegar a esto. Recordemos que si hago este tipo de operación, el determinante no cambia. Por lo tanto, puedo decir tranquilamente que el determinante de esta matriz va a ser igual al determinante de esta matriz de acá, sin hacer ningún cambio, sin tomar ninguna consideración, porque la matriz que hice, la operación que hice, perdón, es permitida y no cambia el determinante. Bueno, siguiente, ¿qué tenemos que hacer? Tendría que convertir en 1 este de acá. Para poder convertir en 1 eso de ahí, tal como hacíamos con Gauss, voy a tener que multiplicar por un sexto, ¿no es cierto? Y si multiplico por un sexto, todo el renglón de ahí, ¿qué pasaba con la determinante? Pues la determinante de esta matriz modificada tendría que ser un sexto de la determinante de la matriz original, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, recuerden ustedes, esta viene a ser la matriz modificada, digamos que este es A, y voy a tener pues una estrella. Ok, entonces, recuerden ustedes, les había indicado que el determinante de esta estrella tendría que ser, pues, para el siguiente paso, un sexto de A. Como no estoy buscando la determinante de estrella, sino la determinante de A, y quiero que se considere, pues esto sería igual que coger y multiplicar A estrella por 6. El determinante de A estrella por 6. Entonces, hagamos eso. Primero, ¿a qué va a ser igual mi A estrella? Tengo que multiplicar por un sexto. Así sería. Acá me va a quedar 0, 1, 8 sextos. Y aquí me queda 0, 1 y 2. ¿No es cierto? Este es mi A estrella. Yo no estoy buscando el determinante de esa. Estoy buscando el determinante de A que se encuentra acá arriba. Entonces me dice que el determinante de A sería este A estrella que acabo de poner acá abajo, pero multiplicado por 6. Entonces, por favor, no me tengo que olvidar de que al final voy a tener que multiplicar por 6 lo que yo tengo ahí. Entonces, este sí es un paso extra, ¿no es cierto? Si multiplico por una constante todo un renglón, tengo que tener en cuenta que después al final voy a tener que multiplicar el determinante por 1 sobre este escalar. Bueno, y ahora ¿qué me está faltando? Tengo que hacerle 0 a este de aquí. Y con eso ya tengo hecho pues una matriz triangular superior. ¿Cómo podemos hacer eso? Como siempre, pues utilizo de pivote el 1 que está arriba y tendría que multiplicar el renglón de arriba. Bueno, tendría que multiplicar por menos 1 y sumar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues voy a modificar R3 y tendría que hacer menos R2 más R3. Eso es lo que tengo que hacer. Y cuando hago esta operación de aquí no cambia el determinante, así que no tengo que multiplicar por nada. Simplemente, esto me queda igual. Y ahora sí es menos R2, perdón, más R3. Entonces acá me queda 0, acá me queda 0. Y aquí este elemento debería ser pues 8 menos 8 sextos. ¿No es cierto? Porque es menos R2, menos 8 sextos más 2. Entonces como poner 12 sextos, ¿no? Esto me va a dar 4 sextos.
Y no nos olvidemos de este 6 que tenía yo antes, este 6 de acá, ok, tiene que seguir ahí. Y bueno, ya es una matriz triangular superior, por lo tanto, el determinante de esta matriz de acá es muy fácil de obtener, ¿sí o no? ¿Qué tendría que hacer? Pues nada, esto va a ser igual a 6 por la determinante de esta de aquí. La determinante de esta de acá, como ya es triangular, sería simplemente 1 por 1 y por 4 sextos. ¿Por qué? Porque dijimos que el momento en que ya es triangular, el determinante es simplemente el producto de los elementos que se encuentran en la matriz, en la diagonal principal. Esto de acá me va a dar 4, que es la respuesta. ¿Ok? Se ha utilizado dos propiedades. La propiedad que se multiplica un renglón por una constante y la otra propiedad que se sabe que no se altera el determinante si yo le sumo con el múltiplo de otro renglón.